Hola, buenas tardes, amigos del ABC del Empresario. ¿Cómo están? Tenemos aquí el gusto de estar otra vez con ustedes y ahora con un tema muy innovador y con la presencia de un invitado muy especial, el licenciado Urbano Usca Jiménez. Él es maestro en Derecho y abogado penalista. Buenas tardes, Urbano, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, bien maestra, ¿cómo está usted? Mucho gusto en que nos acompañes en esta tarde y a todo nuestro auditorio que nos acompaña también. Estamos dando la bienvenida a este nuevo año 2021. Sabemos que 2020 ha sido un año difícil, muy difícil para todos, pero como todo lo difícil y complejo, pues ha sido un año de retos y de mucho aprendizaje. Entonces ya estamos con toda la actitud y con toda la formación que tenemos que tener y la actualización que tenemos para enfrentar los retos que nos está poniendo este nuevo año 2021. Queridos Radio Escuchas, estamos aquí para tratar un tema que ha sorprendido al medio empresarial, que es la responsabilidad penal de las personas morales o también denominadas personas jurídicas. Antes de cederle la palabra a nuestro invitado, voy a permitirme dar una breve semblanza curricular sobre la trayectoria del licenciado Uscanga. Bueno, el licenciado Uscanga es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, cuenta con diplomados en juicios orales por el INACIPE, ha sido catedrático en varias instituciones educativas, tal como el Atlántico y la Universidad del Valle de México, antes la Escuela Villarrica. Ha participado en diversos despachos jurídicos y actualmente es director de su propio despacho. También es catedrático a nivel licenciatura en la UPAC y ha cursado diversas maestrías y cursos que lo especializan en materia de derecho penal. Y sin más preámbulo, quisiera que nos platicaras, antes de entrar al tema que nos ocupa, un poco más sobre tu desarrollo profesional urbano y cómo fue que te encaminaste hacia el área penal. Muy buenas tardes a todos los escuchas por estos medios. Pues yo soy licenciado y maestro Urbano Uscanga Jiménez. Mi participación en el área penal ha sido prácticamente por las necesidades de los clientes. Si bien es cierto, en un momento participé en otros tipos de juicios, las necesidades de los clientes nos llevaron a incursionar en el área penal desde hace algunos años. Y entre ellos he tenido participación también con la licenciada en su firma jurídica, en su despacho, en hace algún tiempo. Actualmente, pues yo ya soy director de la propia firma jurídica, Asdemul, y ahí es donde estamos ahorita desde ese momento. Lo combinamos con otros tipos de incursiones en el área penal, desde litigio también, obviamente, y también desde la parte pedagógica. Actualmente participo en el área de maestrías de Centro de Estudios de las Américas y de la Universidad Jean Piaget en lo que tiene que ver con juicios orales y sistema penal acusatorio adversarial. En algunas de las materias, pues obviamente son más encaminadas al litigio y la participación activa que se tiene en las audiencias. Sobre todo este sistema o nuevo sistema de justicia penal, vemos que ha sido un parteaguas. ¿Por qué? Del sistema anterior que se tenía, que era un sistema tradicional, donde la parte o el sujeto imputado no era más que un objeto. Ahora vemos que en este nuevo sistema es más pragmático porque es más participativo. Hay más participación de la víctima o el ofendido y tiene ahora o tiene un abanico de derechos en los cuales pues evidentemente estamos interesados hoy en explorar. De hecho, la reforma del 18 de junio del 2008 ha sido verdaderamente inquietante para algunos, porque ya se abandonó el sistema escrito. Ahora tienes que ir a audiencia y reproducir tus medios de prueba allí. Y sobre todo algo que ha llamado la atención, que es precisamente que quiero pensar que es de invitación,
ha abierto ciertos sistemas especiales en el Código Nacional o capítulos especiales, entre ellos la acción penal por particulares y también lo que tiene que ver la acción penal persecutoria en contra de personas jurídicas o morales. Y eso es lo que nos trae aquí, evidentemente. Pues muchas gracias, Urbano, porque has dado una introducción que nos deja varias interrogantes, varias inquietudes. Ya te adelantaste un poco a lo que yo he oído mencionar, que fue cuando inició este nuevo sistema de justicia que hoy actualmente, que fue a partir de 2008. Entonces yo quisiera que antes de entrar a fondo del tema, nos platicaras qué debemos entender por responsabilidad penal. Bueno, la responsabilidad penal es, lo trataré de hacerlo más sencillo, puesto que algunos son empresarios, es cuando a una persona se le declara que es penalmente responsable o que ya es culpable del delito que se le reprochó y por el cual se le imputó o se le siguió en una investigación. Es decir, es la parte donde ya se nos dice, tú eres el responsable de esta actitud o esta acción o de la omisión que se te está atribuyendo por parte del Estado. Para ello, quiero hacer una hincapié en que, como estamos viendo responsabilidad jurídica de las personas, se entiende que muchas de estas serían más bien, que no muchas, todas serían de actitud dolosa, es decir, la mala intención de la persona que ejecuta ese delito. Y regularmente se entendería que son de índole patrimonial. ¿Por qué lo tratamos de hacer así o de explicar así? Porque evidentemente una persona moral no puede ser responsable de homicidio, que sería una acción, o de algunos que tuviera así. Vamos a dejar de lado lo que tiene que ver dogmática. Les estoy tratando de explicar desde un punto de vista más empresarial para que veamos cuáles son las trascendencias o el origen de esa acusación o esa atribución penal. Es decir, y volviendo a reiterar para contestar la pregunta, cuando a una persona la declaran culpable de un delito, es cuando se dice que esta persona es penalmente responsable y esta no pudo acreditar durante toda la secuela de la investigación o en la etapa de juicio, no pudo acreditar su inocencia. Es por ello que al juez no le queda más que declararla penalmente responsable. Espero haber contestado esa pregunta. Sí, y fíjate que retomando lo que dices, es muy importante hacer ver que antes de que entrara este nuevo sistema penal, creo, corrígeme si estoy en lo equivocada en lo que voy a decir, que no se podía imputar a las personas morales o personas jurídicas como tal, no se les podía hacer responsable penalmente, sino solo administrativamente. ¿Es correcto que es a partir de este cambio que se puede lograr esto? El sistema penal lo que nos está ofreciendo como nuevo punto es que existe un capítulo especial para hacer una imputación. Muchos doctrinarios se pronunciaban por decir, y vuelvo a decir el tema de derecho, ¿no? Porque no se podía. Decía, pues una persona moral, para empezar, no es una persona, se debatía en eso, y que una persona moral no puede ser maligna, porque los que son malignos son las personas físicas. Desde ese punto de vista lo dejaban de lado y decían, solamente puedo declarar penalmente responsable a la persona que ejecutó esa conducta maliciosa o dolosa. El Código Nacional ahora nos ofrece un capítulo especial para que tú le puedas endilgar o le puedas atribuir directamente a la persona moral su responsabilidad en la comisión de un hecho delictivo. Ahora bien, para ello necesitas ciertos requisitos que, si me lo permite, lo hago ahora o lo hago más adelante, pero entre esos requisitos solamente les voy a señalar uno: que la empresa o la persona moral sea el agente o por medio de su estructura haya sido la que causó esa conducta dolosa que se considere delictiva. Porque de otra manera, entonces sería a título personal a la quien se le va a atribuir la comisión de un delito. Claro, claro, sí nos queda muy claro. Bueno, pues siguiendo con esta temática, mi siguiente pregunta sería aquí, si a título personal, ¿usted cree que a partir de la implementación de este nuevo sistema de justicia penal ha cambiado la forma de impartir justicia?
O sea, ¿crees que definitivamente ha cambiado, pero ha cambiado a positivo, ha cambiado a negativo? ¿Cuál es su impresión, maestro? Yo tengo mi propio punto de vista, ¿no? A veces no es compartido por algunos. Tengo mis opiniones con respecto al nuevo sistema. El nuevo sistema, según su artículo 2 del Código Nacional, pues establece entre sus ejes centrales que van a hacer que se llegue a la verdad del esclarecimiento del hecho delictivo. También que las víctimas se les repare el daño, que el delito o que el culpable, perdón, de la comisión de un delito, pues no quede el delito de esa manera impune. Pero me voy a pronunciar ahora más por lo que tiene que ver con la reparación del daño. En lo que tiene que ver con las empresas, incluso en el Código Nacional, en el capítulo especial para imputar o endilgarle un procedimiento a una persona moral, sí establece el hecho que vas a poder salir de un procedimiento a través de un medio alternativo de solución de controversias. Eso es lo interesante, porque en el viejo sistema era un sistema castigador. Ahora, este sistema, una de sus bondades es que busca la reparación integral del daño. Y cuando el delito sea de aquellos que se puede, o que su media aritmética, es decir, que no exceda de su pena de más de 5 años, esto nos va a permitir que nosotros salgamos por un medio alternativo de solución de controversias. Puede hacer a través de un acuerdo reparatorio, un procedimiento abreviado o una suspensión condicional del proceso. Pero ¿cuál es lo bonito de esos tres medios de solución de controversia? Y digo bonito para la víctima, ¿no? Que no va a tener que llegar a un juicio y que desde ese momento podrá accesar a la reparación del daño que haga, en este caso, la persona imputada o la persona investigada. Y digo investigada porque hay que hacer un señalamiento para nuestros radioescuchas o nuestros escuchas a través de estas redes. Tú podrás hacer un acuerdo reparatorio. Si es un acuerdo reparatorio, no generas antecedentes penales. Para mí, eso para parte del imputado es algo muy bueno. En el caso de procedimiento abreviado, no, porque equivale a una sentencia. Entonces, ya va partiendo ahí de la mitad de sus bondades. Para la víctima, esto es muy bueno, el nuevo sistema, porque siempre va a buscar que siempre y siempre se le repare el daño. De tal suerte que un juez en materia penal, cuando está conociendo un asunto, no le va a permitir al imputado salir del procedimiento penal a menos que haga la reparación integral del daño. Entonces, esa es una bondad. ¿Por qué? Porque les permite a las partes no desgastarse en un proceso penal que les va a demorar posiblemente mucho tiempo, va a generar muchos costos y posiblemente la inquietud y la salud de las personas, porque obviamente si se inquietan, esto llega a ser un litigio, lo sabemos los abogados, desgasta a las partes. Entonces, ahorra recursos en cuanto y desgastes en cuanto a las personas, llámese imputados o personas ofendidas, agraviadas. Yo pienso que sí es un acierto del Estado mexicano, pero aquí hay un punto y eso no me dejará mentir la licenciada. Hay que acercarse a un abogado que tenga los conocimientos. La licenciada, por ejemplo, es una licenciada que tiene los conocimientos para poder asesorarte en esta materia. Y a veces ahí sí hacemos un hincapié. Hay personas que dicen, es que yo quiero que lo metan a la cárcel, pero no, el sistema se creó para poder hacer esas composiciones amistosas. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Tu reparación del daño? Bueno, aquí está. Y si eso es lo que busca el sistema y se puede salir, yo pienso que es un acierto. Sí, yo también coincido que los medios de solución alternos hoy constituyen un avance a como nos encontrábamos antes. Bueno, pues la siguiente pregunta que te haría sería si en definitiva con estos cambios hoy en día se puede realmente llevar a un tribunal en materia penal a una persona jurídica y se le puede imputar un delito como tal y qué requisitos, que era lo que venías abordando anteriormente, qué requisitos se necesitan para que esa persona jurídica o moral sea imputable de un delito, de una conducta delictiva. Bueno, sí se puede, claro, evidentemente, ya me adelanté un poco diciendo que el propio legislador creó un capítulo especial para poder imputar a una persona o atribuirle una conducta delictiva.
Uno de los requisitos que ya señalé es evidentemente que la empresa haya sido el vehículo motor para poder ejecutar esa conducta delictiva. Porque ya vamos a poner un ejemplo, fraude. Tendrían que ser los elementos y los conductos de la empresa misma las que llevaron a poder ejecutar esa acción delictiva para que entonces se considere que la empresa fue la causante y generadora de de esa conducta penalmente reprochable. Por eso, otro de los requisitos que también pudiéramos decir es que esta empresa pues sea identificada o esté identificable, ¿no? Es decir, tendríamos que conocer la identidad de esa persona y sus elementos constitutivos. Esto evidentemente va a salir en la secuela procesal. El Ministerio Público Investigador tendrá que buscar la identidad y la penal o la participación de esta empresa y que efectivamente a través de sus canales, de sus medios, llegaron a establecer que esta es el medio agente o comisivo de esa conducta penalmente reprochable. Por eso siempre también tratamos de ver que se estudie la parte legal antes. ¿Por qué lo voy a decir? Porque muchas veces los asuntos en los que tiene que ver una empresa, en las que comete estos tipos de delitos o circunstancias, muchas veces son en sus operaciones comerciales, en sus tratos con otras entidades o con una persona física. Incluso lo que la ley también ha pedido en estos momentos es que existan, y lo voy a decir así, una conducta o políticas morales internas, es decir, delimitar lo que cada persona, llámese administradores, llámese apoderados, pueden o no pueden hacer y que exista dentro de esa persona moral una persona que esté llevando los cumplimientos. ¿Por qué? Si podamos o nosotros acreditamos que por la conducta incluso negligente de uno de los agentes de la empresa se cometió el delito, evidentemente estaríamos ahí en aptitudes de reprocharle la conducta a la empresa. Y eso lo vemos muchas veces, personas que tienen acceso a los poderes notariales, a las cuentas, entonces ahí es donde realmente está lo relevante en materia penal para que los administradores o quien tiene el mando de dirección esté muy pendiente de ello. Sí, es correcto, y ahí es donde entra precisamente una parte muy importante y muy innovadora que tomaron los legisladores, considero yo, al momento de plasmar estos nuevos preceptos en la ley, porque la empresa va a ser imputable sí y solo si se comprueba que ésta no tenía los controles necesarios para evitar las conductas delictivas. Y como mencionabas, que tiene que tener una persona que actualmente para algunas áreas del derecho ya está regulada y en el programa anterior comentaba yo con el corredor que se llama oficial de cumplimiento. Entonces, esto es lo que hace el conjunto de para que sea imputable la persona moral o en su caso pueda salir exonerada cuando sea señalada por una conducta delictiva. Volviendo a nuestro tema, entonces mi siguiente pregunta sería, ¿qué es lo que buscaba principalmente este actual sistema de justicia penal acusatorio con estas incorporaciones? Si ya vimos que las personas morales, por ser entes colectivos, no van a ir a la cárcel, porque nos encontramos ante una imposibilidad jurídica, ¿qué es lo que motivó al legislador a hacer estas incorporaciones en el Código Penal? ¿Qué consideras tú, maestro? Gracias. Política y jurídicamente lo responderé conforme los antecedentes. En México asumió ciertas responsabilidades y compromisos a nivel internacional. Fueron lo que motivaron a la creación del Código Nacional, su capítulo especial, y solo voy a referir algunos. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos o Convención de Palermo, de las Naciones de los que México es parte. Y por su parte también la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Fueron los dos instrumentos jurídicos internacionales
que obligan a nuestro país. Es decir, los países de primer mundo le exigen a México, ¿quieres jugar en las grandes ligas? Pues tienes que vigilar la responsabilidad penal que puedan tener tus empresas en el ámbito interno y también en el ámbito internacional. A raíz de ello es que México se ve obligado a imponer o a crear legislación que regule específicamente la participación que tienen las empresas entre ellas y con los particulares para evitar delitos, entre ellos lavado de dinero, robos, fraudes y cualquier hecho penalmente relevante. Es por ello que no presionado, porque no es presionado, sino que si están establecidas las reglas del juego, evidentemente nuestro país, para estar al día y a la vanguardia y poder competir a nivel internacional, tuvo que crear esa estructura en un sistema y prácticamente de ahí emana lo que conocemos y escuchamos como el Sistema también Nacional Anticorrupción. Son ciertas reglas o una miscelánea, por así llamarlo, que se nos ha impuesto a fin de regular a las personas morales, de tal suerte que lo que se busca, en sus resumidas cuentas, es que no se delinca a través de personas morales. Y eso lo vemos porque ha sido tema últimamente de empresas que se han visto manchadas en acusaciones de corrupción. Entonces, lo que hizo el capo internacional fue pedirle a México que se tuviera a la altura. Y es lo que está haciendo nuestro país. Está haciendo reformas para ser competitivos. Y de esta manera, evidentemente, surge esta miscelánea de la cual nosotros debemos estar informados. ¿Por qué? Para no incurrir en ninguna responsabilidad por inobservancia de la ley. Eso es la aportación que yo les daría. Muy bien. Entonces, en resumen, sería esto producto de la globalización, prácticamente, que Correcto. hemos venido viviendo día a día y cómo pueden las personas jurídicas protegerse. Es obligatorio entonces que las personas jurídicas tengan controles de prevención de delitos en sus empresas, en sus organizaciones. ¿Ya hoy es una obligación para ellos? Sí. ¿Por qué? Porque solamente tú vas a poder acreditar ante un juez penal que tú no eres la empresa, tú como empresa no eres penalmente responsable. La carga probatoria se te revira, es decir, se te impone a ti que tú le acredites al tribunal que seguías esos lineamientos para que se corrobore que tú no eres penalmente responsable. O sea, es decir, es a contrario censo. Yo ya no tengo la carga de la prueba, fiscalía, te atribuyo esta conducta delictiva, pero eres a ti, empresa, la que te obligo de alguna manera que tú me demuestres que seguías la normativa que se ha impuesto a través de las misceláneas y que tú no eres penalmente responsable. Es por ello que evidentemente las empresas tendrán que establecer sus propios controles internos. También, obviamente, lo que llamamos política interna, incluso de responsabilidad interna. Cada uno de nosotros tendrá que buscar como empresa o directivo un oficial de cumplimiento y que se establezcan las responsabilidades, las funciones que va a tener cada uno de las personas que tienen a cargo parte de o participación dentro de la empresa. ¿Para qué? Para que si te llegase el caso y el momento de que la persona sea llamada en un procedimiento penal, tenga lo que llamamos causas de justificación o exclusión del delito o alguna causa excluyente de responsabilidad para que el juez penal, ya sea en el procedimiento inicial, que sería el término constitucional, o en la parte ya de juicio, pudiéramos acreditarle que la empresa ha cumplido cabalmente con los ordenamientos de la legislación interna y así el juez no encuentra elementos para poder iniciar la traba de un procedimiento penal, ya sea en investigación inicial o en una sentencia de fondo. Por ello, ahí sí invitamos a que se acerquen a su experto legal de la empresa, ya sea interno, y que si no tiene los conocimientos, pues acuda a un despacho especializado o alguna persona que esté relacionada con el tema de responsabilidad penal de las empresas para que se asesore y se cree institucionalmente un sistema anticorrupción, pudiéramos llamarlo así, o de políticas que nos pudiera beneficiar para exonerarnos en un asunto de esta naturaleza penal.
Pues súper interesante todo esto que nos platicas y este sistema que mencionas de política se llama compliance. El compliance es precisamente un sistema organizado, antes se conocía